Bueno, vamos a desarrollar el problema 11 y el problema 14. Entonces, en el problema 11 me dice, el martillo que se lanza en la figura 6.16 completa dos círculos de radio de 2.6 metros a una velocidad constante de 1.38 segundos, justo antes de ser lanzado. Si asumimos que el movimiento es horizontal. Entonces me está preguntando la aceleración, la fuerza y una pregunta por qué se lanza la señora al terminar el movimiento circular, por qué lo lanza con un ángulo de 45 grados. Esto lo pueden responder ustedes, esto tiene que ver con el movimiento parabólico. Listo. Entonces tenemos nosotros datos. De los datos me están diciendo que el radio es igual a 2.6 metros con una velocidad constante, pero eso es el tiempo que dura los dos ciclos. El tiempo que dura los dos ciclos, que es 1.38 segundos. Me está preguntando cuál es la aceleración centrípeta. Eso me está preguntando. Me está preguntando la fuerza centrípeta, ¿sí? Teniendo una masa de 4 kilogramos, ¿ok? De 4 kilogramos, perfecto. Entonces luego pasamos nosotros a la solución general. Solución general. De esa solución general, en el primero, para el A, me está preguntando la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta tengo dos maneras de calcularlo. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o también, haciendo un poco de matemáticas, es igual a la velocidad angular por el radio, ¿cierto? Pero no tengo ni la velocidad, no tengo eh, ni la velocidad angular. Entonces vamos a hallar esta de acá. Yo sé que W, que es la velocidad angular, es igual a 2pi sobre el periodo, ¿cierto? Pero sé que el periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. Entonces sé que ese periodo es la mitad de este tiempo. ¿Listo? La mitad de este tiempo de acá. Entonces puedo sacarlo. Sería 1.38 segundos dividido 2. Entonces el periodo es 1.38 dividido 2 es igual a 0.69 segundos. 0.69 segundos. Y por lo tanto, la velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. En este caso, 0.69 segundos. Entonces sé que mi velocidad angular es 2pi dividido 0.69. Me da 9.10 radianes sobre segundo. Entonces ya teniendo esta velocidad angular, puedo calcular inmediatamente mi aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta, aplicando esta formulita de acá, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo. Entonces me queda 9.10. Entonces tenemos 9.10 radianes sobre segundo al cuadrado, todo al cuadrado, que eso nos dice la fórmula, al cuadrado por el radio. Y el radio es de 2.6. 2.6 metros. ¿Sí? Entonces aceleración centrípeta da 2.10 al cuadrado
por 2.6. Entonces la aceleración centrípeta me da 215.306 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Entonces ya tenemos nosotros nuestra aceleración centrípeta. Aquí está y acá. Ahora la fuerza centrípeta, ¿cómo la calculo? La segunda ley de Newton, porque el cuerpo en ningún momento está en equilibrio dinámico. Entonces la segunda ley de Newton, recordemos que es masa por la aceleración. Entonces la única fuerza que en ese movimiento circular es la fuerza centrípeta. Entonces tenemos la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa que me está diciendo que es de 4 kilogramos. 4 kilogramos por la aceleración 215.306 metros por segundo cuadrado. Entonces eso me da que la fuerza centrípeta es igual a 861.224 newton. ¿Listo? Entonces ya tenemos nosotros acá calculando la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. En la parte C, repito, ustedes lo deben de responder por qué debe ser este ángulo. Eso nosotros lo vimos en movimiento parabólico. Continuando, voy por acá, lo tengo por acá, el 11, vamos a hacer el 11. Entonces para eso lo corto, ¿sí? Y lo pego. Bien. Listo. Entonces acá me dice, tenemos unos datos, y en esos datos tengo, me dice, el martillo de la figura 6.16 completa, copié fue el 11, qué pena con ustedes, copié fue el 11, es el 14, que es el que vamos a hacer, ¿no? Sí, el 14, qué pena, el 14, acá. Listo. Entonces nuevamente tenemos unos datos. Me dice calcula la fuerza centrípeta necesaria para que un coche de 1200 kilogramos de masa se continúe moviendo circularmente por una curva de 6 metros de radio. Entonces me están diciendo la masa, permítanme un momento, no sé si no la alcanzó a mover todo, permítanme un momentico, toca borrarlo y me toca utilizar esta herramienta, permítame, porque no cogió todos los datos. Listo, ya, ahora sí los cogió. Bien. Entonces tengo unos datos. Listo. Entonces me dice la masa es igual a 1200 kilogramos con una velocidad de 15 metros por segundo y con un radio de 60 metros. Me dice que produce esta fuerza. Bueno, el A me está preguntando, calcule esa fuerza. Calcule esa fuerza. La fuerza centrípeta, la B
me quiere decir qué es lo que lo está, qué produce esta fuerza centrípeta. De una la respondemos, esa fuerza centrípeta la produce la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. De rozamiento. ¿Ok? Esto. Entonces, vamos acá. Solución general. Solución general. Y tenemos. Calcula la fuerza. Entonces sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Pero la aceleración, con los datos que tengo acá, es igual a la velocidad lineal al cuadrado sobre r. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a la masa velocidad al cuadrado sobre r. Entonces tenemos la fuerza centrípeta, me dice que la masa es de 1200 kilogramos, la velocidad entre paréntesis 15 metros por segundo al cuadrado sobre el radio, que son 60 metros. Por lo tanto, la fuerza centrípeta, hacemos el cálculo, 1200 por 15 al cuadrado dividido 60. 4500 es la fuerza centrípeta. 4500 newton. ¿Ok? Entonces, esa fuerza centrípeta va a ser la misma fuerza de rozamiento. En el C me dice, explique por qué podría ser peligroso para el conductor intentar conducir al doble de esta velocidad por la misma curva. Está diciendo que es el doble. Entonces, uno hace la suma, todas las fuerzas, como dijimos, la fuerza centrípeta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Pero esa fuerza centrípeta es la misma fuerza de rozamiento. Es la misma fuerza de rozamiento. Masa por la aceleración centrípeta. Entonces, hagamos lo siguiente. Para el primer caso, antes de que doble la velocidad, yo tengo la siguiente expresión. La fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa por la velocidad 1. O sea, cuando hablo de velocidad 1 es de 15 metros por segundo sobre el radio. Ahora, si él aumenta el doble velocidad, entonces va a ser la masa 2 veces la velocidad 1 al cuadrado sobre r. Eso me está queriendo decir que esa fuerza, rozamiento, eso va a ser 4 veces la masa velocidad 1 al cuadrado sobre r. Y esta expresión de acá, esta de acá, es la misma, esta misma fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento 1. Entonces, aquí está la fuerza de rozamiento 1 y esta va a ser 2, porque aquí ya está aumentada la velocidad. Entonces, aquí es una expresión de comparación entre la fuerza de rozamiento 2 igual a 4 veces la fuerza de rozamiento 1. Entonces, si el conductor aumenta el doble de velocidad, la fuerza de rozamiento 2 va a ser 4 veces la fuerza de rozamiento 1, pero esa fuerza de rozamiento 2 depende de un coeficiente por masa por gravedad. ¿Sí? Esta va a ser la fuerza de rozamiento. Entonces, ese coeficiente depende del material. ¿Sí? Entonces, si él llega a aumentar la velocidad, pues, y sigue en el mismo material, pues lo más fijo es que él no siga con un movimiento circular, sino que salga disparado para alguna dirección. Entonces se le aconseja que no lo doble. En el D, si la carretera está mojada o hay hielo, ¿por qué debe conducir ir más despacio? ¿Qué es lo que le están diciendo? Que este coeficiente de fricción, que está acá, el de acá, va a ser menor. ¿Sí? Porque ese coeficiente de fricción me están diciendo que es hielo o mojado. Entonces esto va a disminuir. Entonces, si disminuye, pues tiene que ir más despacio, si no sale
sale en otra dirección, deja de seguir el movimiento circular. Argumentan los posibles efectos sobre la seguridad si el coche llega